Iniciamos no solo mes, sino iniciamos el trimestre, el último trimestre en el Passbook, que vamos a estar hablando sobre el servicio. Y el servicio no enfocado desde un concepto de, ok, usted ahora tiene una posición y entonces usted empieza a trabajar en esa. No, el servicio vamos a estar enfocándolo con respecto al propósito. El propósito que Dios nos puso a nosotros y con lo que Dios nos equipó para traer y expandir su reino. El año pasado estuvimos hablando mucho de propósito con Diseñados para Vivir y estuvimos tratando de desmitificar mucho lo que es el propósito y lo que es el servicio. Y este mes vamos a trabajar sobre ese concepto del servicio. No es donde una organización me puso a mí a trabajar, sino es lo que Dios puso en mí para que yo bendiga a los demás y haga expandir su reino. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante este trimestre. Vamos a enfocarnos sobre este mes, sobre el poder, el próximo mes sobre lo que es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer, y el último mes vamos a estar trabajando fuertemente en lo que es el propósito. ¿Para qué? Para que nuestra gente de nuestra Casa Paz vaya modificándose su pensamiento y vaya enfocándose en que nuestra vida es una vida para bendecir a los demás. Y este mes vamos a estar hablando sobre el poder. El poder es algo que Dios pone en nosotros para que nosotros lo bendigamos y expandamos su reino. El poder no es algo como que el jefe me puso en un lugar y instantáneamente, ¡pum!, ahora yo tengo influencia y la gente me va a seguir. No, el poder tiene que ver con quién soy yo, con lo que Dios puso en mí y lo que yo estoy haciendo para bendecir a otros. Entonces, no es porque un jefe me puso en una posición que yo ya tengo poder. No, es por quién soy que yo ya tengo poder. Porque el poder tiene que ver con lo que Dios dijo en nosotros y empezamos a enfocarnos con lo que Dios nos puso a nosotros a hacer, que tiene que ver con propósito. Por eso esta semana se llama Todo poder es deber. Y vamos a estar enfocándonos en el poder de ser y hacer. Eso es una línea muy bonita, el poder de ser y hacer. Porque el poder de ser va a hablar de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que Dios hizo en nosotros? Y cómo es que nosotros estamos diseñados para la segunda parte, que es hacer. Y el hacer tiene que ver con nuestro propósito. Entonces el poder de ser y hacer es lo que vamos a estar hablando esta semana. Esa palabra o esa cita la dijo Víctor Hugo, que es un novelista francés. Todo poder es deber. Y es que cuando nosotros nos enfocamos en el poder, por el poder nos olvidamos de la responsabilidad que Dios pone en nosotros. Porque cuando nosotros nos dan una tarea, nos dan una responsabilidad. No es que nos dan un privilegio y ahora tengo la oficina más grande y ahora me siento a la cabeza de la reunión y ahora la gente tiene que pedirme mi permiso y empieza a llenarse nuestro ego y empezamos a crecer en nuestro carne y creemos que ahora somos doña toda. ¿Por qué? Porque tenemos poder. No. Cuando Dios nos pone un poder, nos pone una responsabilidad. Si usted dice, uy, yo quiero ser el coordinador, yo quiero ser el líder de mi departamento, lo que estamos pidiendo al final de cuentas es más responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un montón de gente que tenemos que influenciar, que tenemos que liderar, que tenemos que llevarla a otro nivel, y entonces eso obliga a que nosotros tenemos que crecer, tenemos que ser mejores, tenemos que pasar nosotros a otro nivel, para poder llevar a los demás a otro nivel. Entonces la responsabilidad cae en nosotros, el equipo de trabajo, nuestros subalternos, la gente que está en nuestra Casa Paz. Al final de cuentas, lo que están viendo a nosotros es para que nosotros crezcamos, y nos están obligando a nosotros a que nosotros crezcamos, que seamos mejores y que llevemos a ellos a otro nivel. Entonces, al final de cuentas, el poder es una responsabilidad. Y vamos a estar hablando del servicio, vamos a estar hablando de la entrega, vamos a estar hablando el que nosotros podemos aportar a las demás gente, y vamos a estar relacionando también el poder con el miedo y el poder con esa evidencia que hay detrás del poder. El primer punto, la capacidad de ser o hacer. Vamos a leer primera de Juan 1:12. ¿Quiénes somos según este versículo? Y esto es muy importante porque primero que tenemos que saber es identidad. ¿Quiénes somos? Ok, en el pasaje de Juan dice, ok, si usted es hijo de Dios, entonces vamos a poder
empezar a trabajar en identidad y quiénes somos. Pero ¿cómo es que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios? Y yo sé que es un tema que a veces, que se ha hablado mucho en la iglesia, que se ha hablado mucho en Casas Paz, pero que siempre es importante retomarlo. Ok, hijo de Dios no es cualquier persona. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios somos los que hacemos a Cristo nuestro Señor. Dice Romanos 10:9, que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que se va a convertir en hijo de Dios. Pero usted tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso, que Jesús es el Señor? Que Jesús es el Señor tiene que ver con obediencia, tiene que ver con sumisión a su palabra. Si yo digo que soy hijo de Dios y la mitad de la Biblia no la creo, mentira, es de la boca para afuera. No es en mi corazón que dice que Jesús es el Señor. No es una oración que yo hice y eso llegó a mi salvación. No, es una actitud de corazón donde yo digo, ok, todo lo que dice ahí en la palabra de Dios es verdad y voy a cumplirla. Entonces habla de sumisión, habla de obediencia y habla de confesarlo con su boca. Entonces es importante hablar de estos temas en nuestra Casa Paz, porque mucha gente cree que es hija de Dios simplemente por atender a ciertas actividades o simplemente por nacer. Y no, la palabra de Dios es muy clara. Usted tiene que confesar con su boca y a creerlo en su corazón que Jesús es el Señor. Ahí va a ser hijo de Dios. Y ok, ya siendo hijo de Dios, ¿qué es lo que trae el ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que provoca el ser hijo de Dios? Eso lo vemos en Efesios 5, del 1 al 2. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué responsabilidad nos da el privilegio de ser hijos de Dios? Es muy bonito porque aquí nos dice, ok, si usted es hijo de Dios, se va a querer parecer a Cristo. Porque es lo lógico. Si yo me quiero acercar a una persona, empiezo a parecerme a esa persona más, una persona tan influyente como es Cristo, que nos ayuda y nos explica cómo es que nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo. Entonces, vamos a caminar nosotros de acuerdo a su ejemplo, al ejemplo de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? El amor y la entrega, el sacrificio. Entonces, nosotros no podemos decirnos hijos de Dios sin tener que pasar por la entrega y el sacrificio que hizo Cristo. Entonces, el ser hijo de Dios es un privilegio y es una responsabilidad para entregarnos a los demás, para tener esa vida de bendición que tanto hemos hablado, porque nosotros no vivimos ya para crecer nosotros y para que nos extendamos nosotros y que nuestro ego sea cada vez más grande. No, nosotros vivimos para ser de bendición para los demás, porque eso fue lo que hizo Cristo y nosotros queremos parecernos a Cristo. Cristo no vino a hacer su negocio más grande, no, Cristo lo que vino fue a morir por nosotros, a traer y bendecir a los demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuando tenemos poder, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué es que nosotros estamos moviéndonos? Al final de cuentas, tiene que ser, según lo que dice aquí en Efesios, es para bendecir a los demás. Y en Filipenses 2, del 12 al 18, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo que hacemos habla de lo que somos? Es muy importante. De la boca para afuera usted puede decir lo que sea y puede sonar muy bonito. Y hay mucha gente que agarra los versículos y se los sabe de memoria y los recita, pero no hay nada que respalde todo eso que se supone que ha aprendido. Al final de cuentas, tenemos que hablar con lo que hacemos, con lo que se ve. Esos son los resultados de lo que nosotros vemos. Nosotros no podemos hablar si no tenemos resultados. Con los resultados es que hablamos de quiénes somos. ¿Ok? Entonces no es por obras que usted es salvo, es por lo que usted hace que usted demuestra que es un hijo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usted demuestra que es hijo de Dios con sus acciones. Entonces, si no hay acciones, ¿qué es lo que quiere decir? Que en su corazón usted no es un hijo de Dios. Que en su corazón usted no ha hecho a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y que usted realmente no es obediente. ¿Por qué? Porque sus acciones demuestran lo que usted es. Entonces no es por acciones que nosotros nos salvamos, sino es por acciones que nosotros demostramos que somos hijos de Dios. Y que así lo hizo Cristo. Cristo no tenía que pasar diciendo, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Cristo murió por nosotros y nos demostró que era el Señor y que todo lo que vino a hacer, lo vino a hacer por amor a nosotros. ¿Quién nos da el deseo y el poder para hacer? Muy importante, dice, Dios mismo nos da ese deseo. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó. Él
puso en nosotros ingredientes que al final de cuentas esos ingredientes son lo importante para que nosotros hagamos lo que Él nos puso a hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Lo que Él diseñó que nosotros seamos. Si un diseñador diseña una licuadora y esa licuadora no licúa, está triste porque su diseño no sirvió. Pero si esa licuadora es la mejor licuadora, entonces al final de cuentas el diseñador va a estar contento. ¿Por qué? Porque le salió lo que era. Si Dios nos puso a nosotros ingredientes y nos puso a nosotros un propósito y nosotros caminamos en ese propósito, Dios va a estar feliz. Dios va a estar contento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y si es un caso contrario, si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos diseñó que hiciéramos, no estamos hablando bien de quién es nuestro Padre y no estamos alabando a Dios con nuestras acciones. El primer punto, lo que queremos dejar claro es que el poder es entrega. Nosotros no tenemos poder, pero no para que nosotros nos dejemos ese poder, sino es para entregárselo a los demás, para hacer de verdadera bendición para los demás. Y se ha mal enfocado el concepto de poder. La gente quiere el poder por el poder mismo. La gente quiere el poder por los privilegios que traen ese poder. Y al final de cuentas, el poder es entrega. Es entregárselo a los demás y es bendecir a los demás con todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros somos. Y al final de cuentas, eso va a hablar bien de nuestro Padre. Eso va a hablar bien del que nos diseñó. Al final de cuentas, eso es alabanza a Dios. El punto número 2, el miedo a ser o hacer. Y hablamos de la parábola de los talentos. Y esa parábola es muy interesante porque en la parábola habla de que le da cierta cantidad a una persona, otra cantidad a otra persona y otra cantidad a otra persona de acuerdo a sus capacidades. Y aquí tenemos que ser muy claros. No es que Dios nos da más a uno y menos a otros. No, lo que deja claro el pasaje es que a unos les dio unas cosas y a otros les dio otras cosas de acuerdo a sus capacidades. Al final de cuentas estamos siendo tratados y juzgados de acuerdo a lo que hicimos con lo que Dios nos dio de acuerdo a nuestras capacidades. Pero mucha gente cree que a una persona le dio más y a otra persona le dio menos, y no, así no es. A una persona le dio una cosa y a otra persona le dio otra cosa. Por el contexto del pasaje, se interpreta que a uno les dio 5 y a otro les dio 2, pero no, es que a uno les dio 1 y a otro les dio otras cosas. Es importante hacer esa aclaración. ¿Qué relación hay entre los talentos y la capacidad de cada siervo? Se le dio de acuerdo a sus capacidades. Y Dios nos da de acuerdo a lo que Él puso en nosotros. Si Dios nos puso a nosotros una buena voz para cantar, entonces Dios nos va a pedir cuentas con respecto a esa capacidad que Él nos dio y entonces a ese ministerio que Él nos pone o a esa actividad que Él nos pone, y entonces nos da la capacidad y nos da el lugar para que nosotros podamos ejercer esa capacidad. Si a uno les da una capacidad para ser un administrador económico, entonces esa es la capacidad que Dios nos da y de acuerdo a esa capacidad Él nos pone el propósito, nos pone esa misión para que nosotros hagamos y ejecutemos. Pero al que canta bien, no lo va a poner a trabajar con los números si no es bueno con los números. Por ejemplo, a uno no lo va a poner a cantar si uno no le diera una capacidad para cantar. Ese es el ejemplo tal vez más claro. Pero lo importante es que de acuerdo a esas capacidades, lo que Dios nos pide a nosotros es reproducir, ampliar, crecer. No es que nos quedemos con eso poquito que Dios nos dio, sino con eso que Dios nos dio, Él se va y nos queda a nosotros la responsabilidad de administrar eso. Y no es que vamos a decirle, Dios, ayúdeme a administrarlo. No, yo ya se lo dejé lo que tenía que hacer, ya hice mi obra, me fui. Ahora a usted le toca, a nosotros nos toca agarrar todo eso que Dios nos dio y pensar, diseñar, ser buenos administradores y reproducir eso que Dios nos dio. Ampliarlo para que cuando Dios nos venga a pedir cuenta, nosotros le digamos, venga, aquí está todo esto. Y vea que es duplicar mínimo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos con nuestras capacidades, ¿verdad? ¿Por qué la queja es un obstáculo para administrar el poder? Ok, eso es muy interesante porque el último siervo, el que solo le habían dado uno, se quejó y le dijo, no es que ustedes aquí, es que ustedes allá, y no sé qué. La queja tiene que ver con un asunto de motivación. Y usted no está motivado por una de dos razones. La primera es porque no está en el lugar correcto haciendo lo que debería estar haciendo.
propósito. Si usted tiene un propósito y no usted tiene unas capacidades y no está en ese lugar ejerciendo esas capacidades, usted va a estar desmotivado. Entonces esa es la primera razón por la que usted puede estar desmotivado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a Dios, para que Dios le ayude a entender cuáles son sus capacidades, cuál es su diseño interno para empezar a caminar en su propósito. Y cuando usted está en el lugar adecuado, haciendo lo correcto, entonces ahí va a empezar a tener motivación. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? El caso del siervo inútil. Dios le dio de acuerdo a sus capacidades. Entonces él sí estaba en el lugar correcto haciendo lo que debería estar haciendo. Pero igual así estaba quejándose. Y vean qué interesante, ¿qué es lo que necesita él? Acercarse a Dios. Porque él tenía un mal concepto de Dios. Él decía, usted es malo, usted es duro, entonces yo le tengo miedo. Entonces como le tengo miedo, mejor escondí mi talento. Y es tan bonito ese concepto, bueno, no es tan bonito, es muy claro el concepto de esconder su talento. Y a mucha gente le pasa, no, es que a mí me da miedo, a mí me da susto. Y si no soy si no soy esa persona el que debería estar ahí al frente, y si no soy el que debería estar haciendo esto, y entonces por miedo escondemos nuestro talento, lo enterramos. Y Dios dice, usted es un siervo inútil. Porque está en el lugar correcto, haciendo lo que debería estar haciendo y se sigue quejando. A ese es el que Dios le dijo, lo he hecho afuera y lo he hecho en el fuego. Entonces, ¿qué es lo que necesita el siervo inútil? ¿O qué es lo que necesita la persona que quiere esconder su talento? Acercarse a Dios. Dios nos va a decir, ok, yo soy así, yo no voy a juzgarlo a usted mal, yo voy a llevarlo poquito a poco, despacito lo voy a llevar para que usted crezca en ese conocimiento de su propósito y se haga cada vez mejor persona y va a crecer de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces la persona desmotivada, ya sea porque no está en el lugar correcto o porque sí está en el lugar correcto, lo que necesita es relacionarse con Dios y conocer quién es Dios verdaderamente. Ahí va a empezar a conocer su propósito, va a empezar a crecer en motivación y va a empezar a alabar a Dios con todo lo que usted hace. Romanos 8 del 12 al 17, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo para administrar acertadamente el poder? Ok, el Espíritu Santo nos confirma y nos conecta con Dios. Nos ayuda a entender quién es Dios y nos pega a quién es Dios. Y nos conecta con lo que es verdaderamente Dios. Nos da propósito y nos da identidad. Nos da identidad porque nos confirma quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Y nos conecta con Dios, entonces nos da ese propósito que Dios quiere para nosotros. Al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a conectarnos con Dios, con nuestro propósito, con quienes somos. Entonces tenemos que estar cerquita de Él. Si tenemos miedo, lo que nos hace falta es crecer en Dios. Crecer en el conocimiento. El antónimo de miedo no es falta de miedo, el antónimo de miedo es falta de fe, porque usted no sabe quién es Dios. Usted tiene que crecer en quién es Dios para dejar el miedo. Al final de cuentas, en este punto número 2, lo que queremos dejar claro es que el poder es riesgo. ¿Por qué? Porque si usted no se arriesga, si usted no está dispuesto a caminar la milla extra, al final de cuentas, usted va a perderse del privilegio de el tener ese poder y ejercer ese poder en lo que Dios nos dio. No es fácil. Le cuento que si llega un siervo y me da, si llega un señor y me da 5 bolsas de dinero, a uno le asusto y dice, ¿y si las pierdo todas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el siervo dice, vea, yo administré de la mejor manera, pero no pude duplicarlo y llegué hasta 3? Igual va a ser un siervo bueno. Igual Dios va a estar contento con nosotros porque hicimos el mayor esfuerzo. Pero cuando estamos pegados con Dios, la multiplicación es evidente y es necesaria. Entonces, no le tengamos miedo. Empecemos a caminar, busquemos esos lugares de apoyo, como estuvimos viendo el mes pasado, ese lugar de Amor Estorgia donde podemos ser un laboratorio, donde podemos ejercer y empezamos a caminar. Y yo no sé si yo tengo este don, entonces empiezo a ejercerlo ahí poquito a poco y empiezo a crecer en ese don. Y cuando ya estoy creciendo y cuando ya he ganado confianza, entonces me voy a un auditorio mayor y vamos a transformar el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y tenemos detrás una organización que nos ayuda a crecer, a hacer ese verdadero laboratorio, para hacer verdaderamente lo que Dios nos pidió hacer en este mundo. Entonces, el poder es riesgo, sí, pero tenemos que caminar en él.
El punto número 3, el fruto abundante. Y aquí es muy interesante hablar del fruto. Y hemos hablado mucho del fruto enfocado con respecto al propósito. Efesios 3:20, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? Y es muy interesante porque es un pasaje muy pequeñito. Dice, el gran poder de Dios. Entonces la respuesta es muy clara, el gran poder de Dios. Pero es muy interesante porque aquí nos deja ver claramente que el poder no trata de nosotros. El poder trata en quien está en nosotros. Tenemos poder por quienes somos. Tenemos poder porque Dios nos usa a nosotros como vasijas vacías. Entonces es bien tonto que una persona que tenga poder tenga orgullo, porque está teniendo orgullo de su vasija vacía. Y se pierde de lo que es, de lo que está lleno esa vasija. Y empieza a perder en su relación con Dios y al final de cuentas se vuelve una vasija vacía, tonta, creyendo que la gente está viendo esa vasija vacía. Y no es esa vasija vacía, es lo que tenemos adentro de esa vasija vacía. ¿Y qué es lo que tenemos adentro? El poder de Dios. El poder de hacer cosas impresionantes por medio de Dios. El poder de entender el sacrificio que hizo Cristo en nuestra vida y quiénes somos y para qué estamos. Al final de cuentas, el poder y el orgullo que tenemos que tener nosotros es que Dios está en nosotros. ¿Y quién es Dios? No de nuestra vasija vacía. De que el punto número 2, el pasaje número 2, en Juan 15, del 1 al 8. ¿De qué forma podemos estar seguros que el poder de Dios para hacer y hacer está en nosotros? Nosotros tenemos que estar seguros de que si lo que estamos haciendo está bien. ¿Y cómo estamos seguros? Pegados a la vid. Esa es la relación. O sea, nosotros no podemos ejercer ese poder si no estamos pegados a Dios. ¿Y qué significa estar pegados a Dios? Esta imagen me la puso Dios hace unos meses muy clara. Me dijo, vea, a veces un carro se queda varado y entonces uno le pega ahí una batería especial para que levante la batería y siga. Y mucha gente cree que Dios es esa batería, donde nosotros estamos ahí medios tristes y nos pegamos esa batería, ¡pum! Y el domingo que salimos del culto ya eso nos va a rendir una semana. Y entonces estamos medio tristes y a media semana, ¡pum! La casa paz y eso nos va a rendir a la próxima semana. Pero esto no es lo que dice el pasaje. Lo que dice el pasaje es que ustedes separados de la vid no pueden ser. Y no es que una rama usted la corta, se la lleva durante la semana y el fin de semana llegue y la pega. No, es una relación directa, constante y permanente con Dios. No es ese túngar que nos da esa corriente que necesitamos. No, es esa vid que estamos pegados y que todos los días vamos creciendo, todos los días vamos relacionándonos, todos los días vamos aumentando nuestra relación con Dios. Al final de cuentas es nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque todos los días estamos con Dios y Dios dice, por aquí, venga por allá, aquí tuviste un error, arreglarlo y ayudemos aquí, pero todos los días, no es de domingo a domingo, no es de casa paz en casa paz, no es de culto de adoración a culto de adoración, no, es todos los días en mi relación con Dios, en mi lectura bíblica, en mi oración, en mi adoración. Ahí es donde yo crezco y me relaciono pegado a la vid. Entonces el concepto de pegado a la vid lo tenemos muy claro, pero no sabemos cómo aplicarlo. Es todos los días. Es todos los días estar pegado. En todo momento estar hablando con nuestro Creador. ¿Cómo sabemos que estamos administrando bien el poder que Dios nos dio? Ok, la pregunta anterior, ¿cómo podemos estar seguros que lo que estamos haciendo estamos bien? Pero, ¿cómo sabemos que estamos administrando bien? Y aquí es muy importante, resultados. Si usted dice que tiene una relación con Dios, pero su vida no habla que tiene una relación con Dios, cuestiónese si verdaderamente tiene una relación con Dios. Tiene que haber resultados, tiene que verse. No puede ser de la boca para afuera, tiene que ver resultados. Y ojo, muy importante, los resultados no son los que nos apegan con Dios. Los resultados muestran que yo estoy pegado con Dios. Entonces, con mucho fruto, con lo que se ve, es que nosotros podemos ver que estamos verdaderamente administrando bien ese poder de Dios. Al final de cuentas,
lo que pasa a lo interno tiene que verse en lo externo. El poder es productivo, es de producir. Y no es de producir ideas, es de producir hechos. Con hechos constantes y sonantes es que usted dice, ok, aquí hay poder, Dios me dio poder y yo estoy ejerciendo ese poder correctamente. Al final de cuentas es con hechos, con actividades profundas. Entonces vimos 3 puntos. Primero que nada, el poder es entrega, el poder es riesgo y el poder es productivo. Respecto a esos 3 puntos es que vamos a seguir construyendo este mes. Entonces es muy importante el seguimiento semanal. El seguimiento semanal dice, haga un repaso de las 3 verdades del poder discutidos esta semana, medita y toma las decisiones correctas que te lleven al servicio de Dios y de la gente. Entonces durante la semana también ayudemos a reforzar esos 3 puntos, porque en esos 3 puntos es que vamos a estar construyendo todo el resto del mes. Al final, el poder que Dios nos dio es para bendecir a otros. El poder que Dios nos dio es para que nosotros seamos bendecidos, pero para que nosotros hagamos, ampliemos y verdaderamente traigamos una transformación al mundo. ¿Cómo estás ejerciendo tu poder esta semana?